Mis queridos televidentes, qué placer estar con ustedes nuevamente. Esta ocasión en Identidad. Como ustedes recordarán, suelo ser ocasionalmente el conductor de Hablamos Derecho, pero hoy, por una imposibilidad de nuestro señor rector, el doctor Marcelo Farfán, me cabe el honor de entrevistar a un caballero a toda la altura. Él es el doctor Ángel Martínez de Lara, filólogo por la Universidad Complutense, también doctor en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. No ha querido que hablemos de su largo currículum, hombre sencillo como es, pero es importante que ustedes sepan que es un experto en algo que los va a apasionar seguramente. Es la vida de Miguel de Cervantes y Saavedra, y por allí hablaremos un poquito del Quijote, esa obra que con certeza todos ustedes habrán en algún momento manoseado cuando menos, u ojeado cuando menos, allí en su periodo colegial, en los periodos universitarios, porque es indispensable el conocimiento de esta catedral de la literatura hispánica en el buen sentido de la palabra. Así que estamos en Identidad, un programa de la Universidad con Corazón. La Universidad de su sangre, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, por supuesto, y la Academia tiene este rol importantísimo, que es poder dialogar con estas personas que conocen tanto de estos temas, repito, apasionantes, y que pues hoy vamos a aprovechar toda esa sapiencia, todo ese conocimiento para llevarlo a ustedes en esa medida en que el tiempo nos lo permita. Este es el primer segmento y con él vamos. Señor doctor, qué placer tenerlo, encantado, reciba este abrazo virtual por el momento, que luego se lo daré de manera personal al terminar el programa. Muy agradecido y el honor es mío de estar en esta universidad. Muchísimas gracias. Hablar de Cervantes, es hablar como de Shakespeare, es hablar de uno de los más grandes escritores de la historia, prolífico, se manejó en varias áreas, la poesía, en la que no fue muy hábil, él mismo lo dice en alguno de sus textos y reconoce la falencia, además, que se ha perdido buena parte de su obra, de acuerdo a lo que sé, y solamente se rescata aquello que él insertó en sus obras, en las publicadas. ¿Qué podríamos decir de Cervantes, haciendo un bosquejo general de él como hombre, antes del escritor? Primero, ¿quién fue Miguel de Cervantes y Saavedra? Pues, tal y como usted ha dicho, don Alberto, fue un hombre, con todo lo que cabe un hombre. Defectos y virtudes. Con todas las miserias humanas que comporta la naturaleza de un hombre. Aparte como soldado que fue, ¿no? Distinto es lo que él pretendiera y como cada uno de nosotros hemos pretendido, ¿no? Hay un momento en que Cervantes pretende ser soldado. Tenga usted en cuenta que quizá de todos los autores del siglo XVII, probablemente Cervantes sea el único que no tiene un interés muy particular en que su vida se sepa. Si usted me preguntara a mí, yo diría que también tengo un interés muy particular en que parte de mi vida no se sepa. Claro. Distinto es que, bueno, los filólogos y los historiadores han intentado encontrar la biografía de lo que viene a representar la más grande obra escrita jamás en la lengua castellana. No solo yo, sino usted, solo podemos pensar en la lengua castellana. Yo no sé pensar en otra lengua. Yo no sé estructurar mi pensamiento ni contarle mis inquietudes, mis circunstancias, mis aspiraciones, mis fracasos, en otras palabras que no sean derivadas del castellano. Con lo cual, si eso es así y la obra de Quijote está ahí, considerada una Biblia humana, pues obviamente leámosla. Ahora, usted me dice, los aspectos biográficos, es cierto, Cervantes pretendió ser soldado. De lo poco o mucho que se sepa de Cervantes, sabemos que él tiene un duelo con un tal Antonio de Segura, anterior a esta pretensión de ser militar. Y estos duelos están prohibidos en la España de la época. Estamos hablando... Y fue perseguido por ello y se fue para Italia. Él tiene que salir hacia Italia. Esta persecución o este destierro, como lo queremos llamar, esta huida, los duelos están prohibidos por la pena de... Felipe II para aquella época. En la época de Felipe II. Y estamos anterior a lo que es la batalla de Lepanto de 1571. Por supuesto, en la que pierde su mano, la movilidad de la mano. ¿No? Porque hay una confusión. Nada, hay gente que cree que le amputaron la mano, no, pero no es así. Él no es manco en cuanto tenga el arcabuzazo le lastima el pecho y al parecer la mano de la que pierde movilidad. Le deja, como usted dice, discapacitado de la mano izquierda, pero no perdida de la mano izquierda como Cercena, aunque históricamente ha pasado con el nombre de el manco. Porque manco suena a ello, ¿no? Manco suena a haberla perdido. La pérdida de la extremidad.
Entonces sabe que se está formando una armada en el Mediterráneo, él quiere ser soldado e integra esa armada. La que sería la Armada Invencible, además. No. Esta es previa. Es la armada que se está formando en torno a 1571 para preservar del pirateo que asaltaba los barcos en alta mar, el pirateo otomano, y privaba a las ciudades comerciales como Sicilia, Nápoles, Florencia, Roma, del abastecimiento, aparte de otras muchas cosas, ¿no? De lo que era la materia prima que pudiera venir de Oriente, por ejemplo las sedas, ¿no? Entonces, la noche del 7 de octubre de 1571, Cervantes está, según consta en un parte médico, bajo con fiebre andaba sí, él. Tiene una calentura y entonces le llega una advertencia de que obviamente no salga a batalla, ¿no? Pero él piensa, y el documento así lo recoge, que qué van a decir de él si no hace lo que debe. Piensa entonces, a partir de aquí, y luego lo veremos en el Quijote, el alto sentido del honor. Prefería morir a quedarse en el barco con esta hacer fiebre lo que le uno picaba. debe hacer. Claro. No más evidencias que el acto heroico del valor humano. No hay que dejar nada. Es decir, la palabra es palabra de honor. Y obviamente Cervantes en este aspecto o en este punto es un hombre que tiene la palabra de honor. Muy valiente además, porque no sé si todos hubiésemos tenido el cuajo de hacer algo como yo he sido aquello. militar durante un periodo de mi vida. Sin haber hecho un acto militar más allá que lo que me mandaban, al final te dan un documento donde el valor se le supone. Todo soldado, y no soy soldado, sino fui cabo de lanzaranadas del Regimiento de Infantería en Mimorel del Rey número 1, que es la unidad militar más antigua del mundo, te dan un documento donde se te acredita un valor que se supone que deberías tener en un acto de batalla. Claro. Yo no lo he hecho, pero Cervantes sí. Luego Cervantes puede pasar a la historia como un hombre valiente y un héroe. Y luego entonces de no haberse acogido a esa tranquilidad que le pudo haber dado el hecho de estar con fiebre y no salir a batalla, ahí es que entra la batalla de Lepanto. Pues quizás entra en la batalla de Lepanto en el lugar del esquife, como su capitán se lo mandó, está en el galeón español La Marquesa, creo recordar, y es probable que sufriera una herida de metralla o no sé, la salpicadura del maderamen del barco y se le Algo había leído alguna vez que el arcabuzazo le llegó incluso con esquirlas al pecho, ¿no? Y también obviamente en la mano. Y piense usted la medicina de la época. Ah, claro. Además es una batalla que apenas son 6 horas, pero claro, tengo usted en La mayoría cuenta, de soldados morían por infecciones, no tanto por la herida en sí, claro. Sí, a posteriori sí. No eran las heridas de batalla, sino más bien el no cuidarlas claro, y luego como se piense debe. usted en el fragor de la batalla en que 2 barcos se unen por maromas y hay que saltar de barco a barco. Como en las películas de corsarios que vemos, algo semejante. No, las películas son como era. Claro. No la historia como la película. Pues es al revés. Tiene razón, claro, así es. La película de Piratas del Caribe copia el acto heroico. Entonces, esto lo cuenta luego Cervantes, creo recordar, en la primera parte, en el capítulo 40, en torno a la historia de una novela que introduce dentro del Quijote, que es la historia del capitán cautivo, Ruy de Viedma. Y cuenta, presume contar precisamente... Esas novelitas breves que a él tanto le gustaban como en novelas ejemplares, ¿no? Que son pequeñas novelas. Novelas dentro de la novela. En el términos italianos, novela, que era más bien una obra breve. Un microrelato dentro del relato. Un personaje se permite el gusto de introducir dentro de la narración narrativa superior algo menor. ¿Podría entonces en alguna medida decirse que Cervantes es como el padre de la novela moderna? Porque hay como una estructura. A ver, primero Cervantes, y lo digo con toda la modestia del mundo, para mí es un hombre muy inteligente. Por supuesto. No solo porque sabe lo que sabe, sino porque también sabe lo que no sabe. Él sabe que no es Lope de Vega, claro. Él sabe que no es Quevedo, él sabe que no es Calderón de la Barca, él sabe que no es Luis de Góngora, pero él sabe que lo que está tejiendo, el barro con el que está haciendo esta realidad es la primera novela. Él lo sabe. Ahora, que luego realmente la expansión de la novela le haya superado, pues es probable que él no Son ciertas las rencillas con Lope de Vega. Se dice que como Lope de Vega reestructuró el teatro en alguna medida y la postura de él ya en escena, que hubo cierta rencilla entre los dos y un tira y jala que no sé cuán cierto. Y usted quizá puede ilustrarme en ese sentido. Obviamente, a ver, hay un momento en que Cervantes reconoce a Lope de Vega como el fénix de los ingenios. Es cierto que Lope de Vega era el fénix de los ingenios. La producción de Lope de Vega es inabarcable. Y el doctor
Joaquín Entrambas-Aguas lo ha trabajado, ¿no? De quien yo tengo referencia como estudioso, ¿no? Ese grado de posibilidad, ese grado de... El planteamiento es el siguiente. Pudiéramos pensar que Lope de Vega, pudiéramos pensar que Cervantes quisiera haber sido Lope de Vega en vida y Lope de Vega hubiera querido ser Cervantes muerto. Después de la vida, claro. Sí es cierto que Cervantes le reconoce, pero Lope de Vega de alguna manera le insulta diciendo ¿quién puede ser tan necio que quiera leer el Quijote? ¿No? De su respuesta podríamos generar una nueva pregunta que sería, en vida, ¿qué tan famoso logró ser Cervantes? A ver, tiene su teatro está bien, pero no puede competir con el teatro dinámico que presenta Lope de Vega, ¿no? El teatro está bien, la poesía, obviamente, él sabe que no. No era su fuerte. Luego, entonces, ¿qué él sabe que es su fuerte? Él sabe que es su fuerte la novela. Además, sabe que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Bien es cierto que en el momento en el que publica la novela... Excelente prosa, terrible verso, entonces. Claro, claro. Él lo dice en la obra del Viaje al Parnaso, creo recordar que dice: me desvelo por tener la gracia de poeta que no quiso darme el cielo. ¿Por qué? Porque además no puede competir. No puede competir con Lope, no puede competir con Quevedo. O sea, es imposible. Y hoy en día, no puede haber nadie que supere la poesía de Quevedo. Ahora, lo que es cierto es que el Quijote es una obra redonda. ¿Cómo le sale esa obra? ¿Qué aspectos históricos podemos narrar de esa obra? ¿Cómo construyó esa obra? ¿Por qué la obra tiene errores? ¿Y qué? ¿Vamos a poner el dedo en la llaga de enjuiciar a Cervantes? Bien es cierto que los filólogos y los historiadores han intentado desmigar la obra, ¿no? Pero Cervantes, hay un momento en el prólogo de la segunda parte que te dice: yo te la doy, trátala, pero no la maltrates. Claro. Intenta hacer en un principio casi que una parodia de las novelas de caballería que estaban tan en boga en su momento, y sin embargo resulta siendo un universo que describe personajes tan ricos, tan vivos. El propio Sancho Panza, cuando ejerce esta función de gobernador de la ínsula Barataria con estos 1000 habitantes que le habían asignado, se muestra una dimensión casi salomónica. Entonces esa riqueza de los personajes es tan intensa, tan viva, tan profunda, que no puede uno menos que alegrarse de que haya existido un genio de esa naturaleza. Pudiéramos pensar que eso que expresa usted obedece a que nunca antes los personajes tan significativos como los protagonistas de una obra pudieran tener tanta alma como la tienen en Don Quijote y Sancho, ¿no? Y en Dulcinea. Claro, doña Aldonza Lorenzo, la Dulcinea del Toboso. Y usted me va a disculpar, doctor, tenemos que hacer una breve pausa. Vamos a ir a anuncios institucionales, pero volvemos enseguida. Yo sé que ustedes están tan encantados como lo estoy yo. Aquí estoy magnetizado, escuchando, porque quien sabe, sabe. Estamos hablando de Cervantes, estamos hablando del Quijote. Esto es un programa de la Academia de la Universidad San Gregorio de Porto. Inicio de espacio publicitario. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La Universidad San Gregorio de Portoviejo, dentro de su propósito de crecimiento y fortalecimiento educativo para la comunidad universitaria y sociedad manabita, creó el Departamento de Bienestar Universitario, el cual es el encargado de ofrecer espacios y servicios de bienestar mediante acciones preventivas y asistenciales que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad gregoriana. El departamento cuenta con los servicios de orientación y acompañamiento estudiantil, el cual es el encargado de brindar asistencia a los estudiantes mediante entrevistas por parte de sus tutores. Servicio de trabajo social. Este tiene como finalidad gestionar,
promover y orientar las becas educativas, así como también brindar asistencia social a quienes se encuentren en alguna situación familiar o económica. Servicio de Secretaría. Este tiene la misión de colaborar en la organización y desarrollo de cada una de las actividades que llevan a cabo los integrantes del departamento. Servicio médico. Este tiene como función controlar y prevenir la salud integral de la comunidad universitaria, así como también organizar programas educativos para fomentar la salud en general. Servicio odontológico. El objetivo de este es vigilar y controlar la salud bucal de la comunidad gregoriana y organizar programas educativos y preventivos para el cuidado bucal. Servicios psicológicos. Con el objetivo de brindar salud mental a la comunidad gregoriana, el Servicio de Psicología brinda sesiones individuales y grupales. Este servicio también cuenta con un espacio formativo que tiene temas ajustados a su realidad. Servicio de Enfermería. Brindar orientación y asistencia médica de primeros auxilios. Además, colaborar en el servicio de la salud para el bienestar de la comunidad gregoriana. Porque los cambios son importantes. Soy gregoriano. Y esta es mi universidad. Bueno, el periodista de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo creo que sienta sus bases principalmente en lo aprendido por profesores de experiencia. El periodismo es una práctica diaria de aprendizaje constante. Un abrazo para ti, Fernando, y otro abrazo también para David y para todos los televidentes en todo el país a través de la señal de Ecuador TV. Bueno, la universidad siempre te enseña muchas cosas, especialmente en lo académico. Que tiene que ver también con la práctica que uno puede realizar diariamente en los medios de comunicación donde estuvo. Un invitado especial, el que ha dado mucho de qué hablar en este 2017, hablamos de Roberto Latuco Ordóñez. Bueno, les hago una invitación a los estudiantes que quieran ser parte de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la carrera de comunicación. Vayan, instrúyanse, aprendan. Los sueños siempre hay que tratar de lograrlos con mucho empeño. Y la San Gregorio de Puerto Viejo de seguro los va a ayudar. Fin de espacio publicitario. Queridos amigos, qué gusto. Ya estamos con ustedes nuevamente en Identidad. Bueno, Canal 30, lunes, 9 de la noche. Y también aprovecho para hacer una cuña, por supuesto. Hablamos Derecho. Los martes a las 9 de la noche. Televisión Manavita, Canal 30. Hoy estamos hablando de este tema apasionante. Estamos hablando de Cervantes, estamos hablando del Quijote. Y con el experto, nuestro querido doctor, estábamos un poquito aproximándonos a los personajes cervantinos tan ricos, tan vivos, pero quiero retroceder, si usted me lo permite, porque la vida de Cervantes en sí es una novela. La vida de Cervantes en sí es una novela. Y quisiera que usted me cuente un poquito esto de la prisión en Argel, estos 5 años y medio que él estuvo por allá, que creo que lo nutren también de muchos personajes que después él utiliza en sus novelas. Y toda esta gente que conoce, todos estos turcos, todos estos otomanos, con estos perfiles especiales, luego van insertos en su obra. Entonces me parece muy rico esto de acá. Alguna vez leí que intentó escapar 3 o 4 veces y no lo consiguió y hubo que pagar por allí, no sé si eran escudos, la moneda de la época, y que permitió que su hermano se fuera. Mire qué valiente era el hombre. Permitió que su hermano se fuese primero, no él, no se quiso salvar él en primera persona, lo que haríamos una gran mayoría de seres humanos en esta época. Permitió que su hermano se libere y él se quedó preso hasta cuando hubo el dinero para liberarlo. Entonces, todo esto de la prisión en Argel me parece que lo nutre mucho. Cuéntenos un poquito de eso, por favor, doctor. Le hemos dejado herido en el 7 de octubre, ¿no? Claro, Él pasa 5 años y se recupera de estas heridas, interviene en otras campañas militares, pero ya no está en primera línea de fuego. Piense usted que como minusválido y la tenía un trato especial allí obviamente, dentro. Piense lo que es vivir sin la movilidad de una mano. Pasados 5 años, cuando Cervantes decide volver a España, viene con una carta
en su poder firmada por don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. En esa carta, que aparece en una relación de gastos especiales, a Cervantes se le atribuye, se le permite, por el hecho de haber intervenido en este acto militar, en este heroico acto militar, un sueldo de 4 escudos. 4 escudos. Cervantes trae esa acreditación, pero cuando está frente a las costas españolas, en torno a lo que puede ser ahora Barcelona, más o menos, no podría precisarle, pero bueno, en torno ahí, es asaltado por piratas norteafricanos. Estos piratas norteafricanos, al ver que en su poder guarda una carta escrita por el hermanastro del rey, piensan que están ante una persona de cierta relevancia social. De tal manera que eso... Y asumen que la recompensa puede ser grande, ¿no? Creo recordar que lo suben a 500 escudos de oro, que eso es impagable. De tal manera que Cervantes le llevarán al norte de África, en Argel, y estará 5 años y medio preso. Como bien dice usted, intentará distintas fugas. Estas distintas fugas, en todas es delatado. Y, obviamente, lo que se sospecha es por qué no le incrementaron la pena. Y aparece en el capítulo 40, en el que él cuenta que, en palabras del tal capitán Viedma, se sorprende de los actos heroicos que hizo por otros Cervantes y que nunca le dieron palo, ni le maltrataron, ni le dieron un castigo superior que acrecentara. Pero estuvo encadenado con grilletes y todo eso. No creo que fuera una prisión de alta seguridad como las que puede haber ahora, donde tienes televisión e internet. O sea, supongo yo que las condiciones... Una mazmorra que habrá tenido su cuota de terrible, pues, ¿no? Obviamente hay que pensar que estamos en 1580, 1570 y tantos. O sea, es algo que tiene que ser pensado con cierto grado de crudeza y de una realidad a todas luces insoportable, ¿no? Su madre se hace pasar por viuda. Leonor de Cortina se hace pasar por viuda, intenta recaudar en la medida de lo posible el dinero que, dándoselo a la orden trinitaria, ésta tramitara la liberación de Cervantes. Tenemos una documentación de un tal Juan Blanco de Paz en el que resalta algunos hechos sobre la delación de Cervantes, ¿no? Tachando a Cervantes de... Y Cervantes, a su tiempo, según lo recoge Rodríguez Marín, en una topografía de Argel de Fray Juan Diego de Aedo, tiene un pliego de descargos respecto a este comportamiento. Sea lo que fuere, la familia logra el rescate de Cervantes y Cervantes logra volver a España. ¿Se pagaron los 500 escudos? De alguna manera sí, o se pagó una cantidad que se llegara a comerciar. O algún acuerdo. Con algún acuerdo para que Cervantes fuera liberado. Si pudiésemos graficar esa cantidad a la época actual, ¿cuánto cree usted que podría significar? No, para que nos hagamos la visión. Eso, pero imagínese que hay un chiste que circula por Ecuador que cómo ahorrar para una casa de $300.000 con un sueldo básico. Luego imagínese lo que sería un rescate para una persona. Pensemos en los $500.000, 500.000 euros. Claro. Eso una familia no lo puede pagar. Claro, pero una familia que no tenía mucho holgura, ¿no? Su padre había sido cirujano con eso de que la época era mal visto, inclusive. Cirujano en la época esa no es el cirujano que... Por supuesto que no. Porque era simplemente un sacamuelas, por ejemplo, llamarlo de alguna forma, ¿no? Que podría solucionar los problemas de un practicante actual, una cosa así, ¿no? O sea, con unos conocimientos bastante primitivos y obviamente eso le permitió. Y el propio Cervantes en sí siempre tuvo estrecheces, nunca tuvo una postura... Cervantes no sabemos que una profesión hasta después de, ¿no? Porque el hecho de ser soldado no creo que... No. Se puede ver perfectamente esta narración ambientada en la obra del académico Pérez Reverte, en El Capitán Alatriste, que hay una previa presentación novelística y luego una adaptación cinematográfica. ¿Se sabe qué rango tuvo él en la Armada? Soldado. Ah, soldado raso. Soldado, o sea, soldado, no tiene más que soldado con una acreditación que le da la paga por el hecho de acto de valentía, ¿no? El hecho de volver luego a la corte después del cautiverio como esclavo, porque lo venden como esclavo, ¿no? Y parece ser que en el último tránsito, cuando Cervantes se lo van a llevar al extremo del Mediterráneo, ya a Turquía, llega el rescate a través de la orden trinitaria, que era la que... Claro, se lo llevaban para Constantinopla, pues se la lo actual llevaban allí a venderlo al peso o a venderlo como esclavo hasta que trabajara y se muriera. Lo que le quedase de vida, lo que fuera, ¿no? Entonces, pensemos que llega a la corte y es un hombre sin oficio y sin beneficio, ¿no? Y no ha escrito. Ha
escrito la Galatea, creo recordar que es de 1800. Y algo de su poesía, que como ya hemos dicho, no tenía el viaje al mucho Parnaso. valor, ¿no? Que bueno, que está bien, si es incuestionable que los filólogos actuales la determinan como una buena obra, pero en el momento no tiene un impacto que pueda resaltar. Yo no he tenido acceso a la poesía de Cervantes. ¿Cómo usted la considera desapasionadamente? Porque uno se enamora de los personajes y a veces les asigna cualidades que de pronto no tienen. El entusiasmo que yo puedo sentir por Cervantes leyendo el Quijote no es el que siento leyendo su poesía. Uno se entusiasma leyendo la poesía de Lope de Vega y sobre todo de un poeta que él admira, que es Garcilaso de la Vega, quien también fue militar y murió en un acto heroico, pero Garcilaso de la Vega muere apenas con 33 años, ¿no? Claro, muy joven. Creo recordar en el capítulo que Don Quijote llega a la casa de don Diego Miranda, él emplea un verso de Garcilaso: o dulces prendas por mi mal halladas. Es un soneto, creo recordar que es el soneto 10º de la obra de Garcilaso de la Vega. Luego él sabe qué es lo bueno y él sabe que no llega a ese grado de bondad. Pero como le he dicho anteriormente, la obra incuestionable, los sonetos amorosos de Quevedo, claro, es algo que toca, es una prueba inexcusable de la existencia de Dios. Cervantes estuvo consciente de la calidad literaria que tuvo. Él supo que era un gran escritor en su momento. Él sabía que estaba haciendo una novela. Pero la creía buena, la sabía buena. Que era buena. Porque hay gente que se muere sin saber que su obra es magnífica. Van Gogh, por ejemplo. Claro, imagínese usted en vida. Pensé que su hermano Teo tenía una galería, no pudo vender nada. O sea, Van Gogh jamás vendió un cuadro. Nada. Pero piense usted en la tasación de los girasoles. Los girasoles, por ejemplo, ¿no? Piénselo. Claro. Entonces Cervantes, vamos a ver, él sabe que está haciendo algo que es original y que obviamente anteriormente no se ha dado. Ahora, que eso le vaya a sacar de pobre. ¿Cómo se comerciaba las épocas en ese momento? Las obras, perdón, en ese momento. Uno escribía algo y ¿qué se hacía con el texto? Pues obviamente pasaba una corte literaria. Esa corte literaria era la que ramificaba de alguna manera la publicidad, pero toda corte literaria de alguna manera tenía un pago dentro del noble que acrecentaba. ¿Era tan complicado como para los autores contemporáneos publicar? ¿Era más difícil? ¿Cómo era? El problema del autor contemporáneo es que escriba algo con calidad. Pero las posibilidades de difusión que tienen ahora, hay muchos autores que se publican sus propias obras en los medios y las redes sociales. Cervantes no tiene esa posibilidad. Tenga usted en cuenta que Cervantes dedica la obra al Conde de Lemos y el Conde de Lemos ha pasado la inmortalidad por la dedicatoria de Cervantes, claro, ¿no? Bastó eso. Claro, o sea, ¿por qué? Pues porque en ese momento también Cervantes sigue al Conde de Lemos para que le logre dar una plaza de la cual poder vivir. También sabemos que Cervantes solicita una plaza aquí en América, donde en 1590 le dice: busque por acá lo que fuere menester. Creo recordar que es el 9 de junio de 1590, porque no consigue. O sea, yo sé, vivo en un país donde el índice de desempleo es elevadísimo y donde para nada vale la acreditación académica y donde España es un país que devora sus propios hijos. Doctor, juguemos con el mundo del hipotético, un poquito comenzando a fabular, si cabe el término. ¿Qué hubiera pasado si Cervantes hubiese conseguido ese trabajo en las Indias? A lo mejor lo hubiésemos tenido quizás por estas tierras o en el virreinato del Perú, imagínense. O un Quijote aquí. Claro, un Quijote ambientado en estas tierras. Hay Quijotes que llegaron aquí, creo recordar que a través de el estrecho de Magallanes, la ruta de Magallanes, Hornos, y subieron hasta Guayaquil. Unas primeras ediciones del Quijote salieron de Sevilla aquí. Distinto es que hayan perdurado o no, es probablemente que no. Pero si Cervantes hubiera encontrado la plaza aquí, quizás en un lugar de La Mancha hubiera sido en un lugar de Manta. Imagínese, qué espectacular hubiera sido un Quijote paseando por la playa del Murciélago, que seguramente en esa época no se llamaba así. Pero piense usted que el Quijote concluye en una playa. El final, la última aventura donde Don Quijote es derrotado, es en la playa por el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Poniéndose la indumentaria. Claro. ¿Cuál era el caballero la Blanca Luna? El caballero de la Blanca Luna. De la Blanca Luna, claro. Piense usted que usted y yo nos encontraremos tarde o temprano con un duelo final. Don Quijote tiene su duelo final. Tiene un duelo final. Y en ese duelo final, pues obviamente, la no valoración del contrario del enemigo, que lo piensa a posteriori, le hace llegar a la derrota. Mi debilidad, pero no mi cobardía. Con estas palabras
Una pausa cortita para volver casi de inmediato. No se nos vaya, no cambie de canal, no toque ese control remoto, quédese con nosotros. Si usted quiere conocer sobre Cervantes, quiere conocer sobre el Quijote, que creo que vale la pena. Volvemos un instante, esto es Identidad, la Universidad San Gregorio de Puerto Rico. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocchio, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Queridos amigos, con el doctor Ángel Martínez de Lara, un filólogo, filósofo también, conocedor como el que más de Cervantes y de Don Quijote. Hemos estado conversando de muchas cosas. Miren ustedes que jugamos con esa posibilidad de que Cervantes hubiese venido a América y que a lo mejor el Quijote se hubiera desarrollado en estas tierras. Y nos maravillamos por un momento con estos juegos de imaginación que nos suelen llevar a lugares en los que quisiéramos estar o haber estado. Conversábamos fuera de cámaras, estimado doctor, narrando esta parte en la que a Cervantes le tocó ser recaudador de impuestos y en qué terminó esto. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia, porque si bien lo hablamos un poquito, fue lastimosamente fuera de cámaras, porque me parece un segmento de la vida de Cervantes también muy interesante. Cervantes consigue una plaza como recaudador de impuestos. A partir de aquí, cabe pensar todo lo que pudiéramos pensar, pero no vamos a acusar a Cervantes de nada. Lo que sí es cierto es que, por cuestiones de quiebra de sus acreedores, Cervantes no puede presentar en los tribunales de cuentas las cantidades requisadas. Él depositaba en un banco y el banco quebró alguna cosa, los leí acreedores en algún momento, quebraron. o los acreedores. Y eso le supone a Cervantes al menos pasar otra temporada en la cárcel, entre ellos en la cárcel de Sevilla. Cabe pensar, como han apuntado algunos, ahora le haré una corrección respecto a mi conocimiento cervantino, porque, y hago un inciso, uno sabe algo porque ha tenido buenos maestros. Entonces, yo he estudiado bastante, pero porque lo he estudiado según alguien que me parecía inconmensurablemente sabio, como era Martín de Riquer, y luego mi presidente de tribunal de tesis doctoral es el doctor Ciriaco Morón Arroyo, que eso sí es una eminencia cervantina, al cual yo no le llego ni a la suela de los zapatos. ¿Se puede saber más de Cervantes? Él sabe más de Cervantes. Todo depende. ¿De qué se trató su tesis? Cuéntenos un poquito, saliendo un poco del guión también. Bueno, eso es otra historia. Pero bueno, vamos a ver. Sí es cierto que yo le debo mucho a Cervantes. Y también es cierto que si usted me pidiera un imposible, no me importaría cenar con él. Son de los personajes de la historia a los cuales, aunque yo pagara la cena... Vamos a eso, doctor. ¿Qué le preguntaría usted a Cervantes si tuviese la oportunidad de comer con él? Después de que se lo presentan y le dicen, aquí está Cervantes, y usted le dice, mucho gusto, se sientan. ¿Qué es lo primero que usted toda la vida ha guardado en su interior como esa pregunta mágica que hay que hacer en el momento oportuno? Y ese es el momento. En esa cena que usted me presenta, ni qué decir tiene que antes de preguntarle algo le daría las gracias. Pero su obra, ¿no? Es algo que no debería hacerlo yo, lo deberíamos hacer el resto de la humanidad. Los hispanoparlantes. ¿Por qué? Pues porque todo lo que ha surgido después del Quijote sale del Quijote. Entonces primero habría que agradecer la grandeza de haber creado esa obra. Y luego habría algunas preguntas muy particulares. Es decir, ¿quién oculta detrás de Dulcinea? ¿Quién de tu vida, Miguel, ocultas detrás de Dulcinea?
Yo tengo mi teoría, pero claro, yo no sé si él sería capaz de aceptarlo. Porque tuvo un matrimonio infeliz, un matrimonio que no funcionó bien. A ver, matrimonio que se sabe no que se caminó. casa por interés con alguien al que le saca muchos años y apenas convive con ella. Ella pone una dote que era Con en esa Catalina época Salazar en necesaria. Esquivias. De hecho, yo en el periodo anterior de España intenté ver el documento de su acta matrimonial, ¿no? También sabemos, pero claro, sabemos... ¿Tuvo acceso a ese documento? Se ve el documento, Sí. se puede ver el documento. Se puede ver Hombre, el supongo yo que podrías pedir una autorización especial para ver el documento, no para tocarlo, claro. Claro, pero obviamente. sí para por verlo, el ¿no? deterioro que eso puede producir. Sí, para verlo. Por eso, y le voy a hacer otro inciso, ha habido 2 momentos en mi vida que yo he querido estar cerca de quien yo he aprendido. Yo estuve en la habitación donde murió Quevedo y puse la epidermis de la llama de mis dedos sobre el canto de la mesa donde un día sospeché que Quevedo había sentado. Y la otra idiotez que yo he hecho en esta vida y que aprovecho para regalársela a usted y la tiene esta universidad, es aquí en Ecuador, dado la dosis elevada de aburrido que tengo, aburrimiento que padezco, he transcrito el Quijote a mano. ¿A mano? Esta universidad tiene el regalo de mi transcripción en un CD. Así que cuando acabe la entrevista se lo regalo a usted. Muy amable, gracias. Me encantaría. Iba a ser un regalo Entonces, que ¿por voy qué a hice valorar eso? enormemente. Pensé que era primero lo hice pensando en aproximarme más a la obra y de alguna manera, cuando yo llegara a algo que pudiera cuestionármelo y esa cuestión... Pero es textual esa transcripción. Es la edición que tiene la Academia desde En un lugar de la Mancha hasta Vale. Las 2 partes, la de Las 2 1605 partes. y la de 1615. La tiene, son 2 volúmenes que rondan las 1900 páginas escritas a mano. ¡Qué belleza! Y que el círculo de lectores del Quijote de aquí de Manta ha tenido el gusto de pasar. Lo que sí debo decirle, doctor, que si usted hubiese venido a radicar en esta tierra manabita, ese aburrimiento seguramente no hubiese existido y no hubiéramos tenido esta gran obra que es la transcripción que usted ha realizado. Bueno, no lo sabría. Porque seguramente lo hubieran conquistado las mujeres manabitas, que tienen una fama enorme, que esperamos que usted constate. A ver, la distancia que va desde lo que uno se toma un camotillo en la playa Sí. hasta donde el mar rompe las olas, a mí ya se me ha ido la vista detrás de alguna Me escultura de carácter manabí. Y a todos quienes llegamos a esta Claro, tierra nos obviamente ocurre. Yo soy de confieso- Cuenca, que es una ciudad que usted debe conocer también. Bellísima ciudad, Una ciudad Cuenca. muy bonita, muy bonita. Pero me enamoré de estas tierras y ya no me quise ir más. Doctor, ¿qué más le pregunta Cervantes? Porque como no tenemos mucho tiempo, exploremos esto que me gusta muchísimo. Cervantes, a ver. En esa cena, estamos en esta cenando. cena, en esta cena. O ¿Qué sea, le en esta propone cena- de cenar? Además, ¿qué le brinda? ¿Qué vino le pone usted? Aquí la mejor albacora del mundo. Ah, qué bien. Bien es cierto que quizás sustituiría una cerveza por un buen vino blanco. Pero poco más allá. El resto ¿Y una caña manabita? también. Estaría quizá en esa Pero cena. yo aquí he cocinado una albacora con tomate. Su albacora con tomate. Hace 4 años. Y el resultado debe ser Una espectacular. ventresca de albacora. Si yo ahora mismo cuando acabe el programa... Se usted volvió diga- mediterránea la receta. No le quepa la menor duda. Con aceitunas, imagino. Con un majadito de ajo, perejil y un golpe de aceite. Usted abre la Aceite ventresca. extra virgen, por supuesto. Claro, de oliva. De oliva. Usted como debe abre, ser. abre el vientre de la ventresca así. El mismo que llega aquí, ¿no? Abre el vientre de la ventresca. Lo ponemos sobre brasas. La brasa tiene que tener una temperatura en la que usted pueda contar hasta 10 sin quemarse la mano. No me tenga prisa. En ese tránsito nos tomamos un vino, o 2. O los que sean o 3. necesarios. Y mientras se nos está haciendo la ventresca, majamos ajo, perejil en aceite de oliva. Y eso lo pintamos sobre la ventresca. Qué belleza. Según está ahí, antes del cuarto vino, usted con un tenedor y yo con otro, sobre la misma brasa, claro. nos comemos la ventresca. Y estamos hablando entonces que esta cena está ocurriendo con Cervantes. Con Cervantes. Entonces, Con en esa Cervantes. cena con Miguel le diría, Miguel, una pregunta. Yo sé que tus hermanas trabajaban como costureras, pero en la puerta de su casa fue asesinado Gaspar de Espeleta y luego toda la familia fue llevada a prisión. ¿Por qué? ¿Por qué? Que son las otras muchas prisiones que sufrió Cervantes en su vida, de las cuales no se sabe y todo el mundo aventura, ¿no? Permítame ser atrevido con esta pregunta y usted tiene una suposición de quién era este personaje de ficción mágico que es Aldonza Lorenzo, doña Dulcinea del Toboso, que en el imaginario del Quijote pues era esa mujer espectacular que la amaba entrañablemente. ¿Quién usted asume que fue en la vida real? ¿Quién puede ser este personaje? Haciendo un cálculo,
cabe pensar que en el Quijote aparece la siguiente frase. Cuando quiere desvelar Don Quijote a Sancho, es decir, cuando Sancho sabe que la realidad de Don Quijote, de Dulcinea, es Aldonza de Lorenzo, la hija de Lorenzo Corchuelo, una vecina. Tabernera. Esto me estás contando ahora, la mejor mano de salar puercos de la Mancha. Sí. Y dice Don Quijote, a 12 años a que la amo. Si jugamos con las fechas, quiero pensar que es la edad de su hija. Una hija natural que tuvo fuera del matrimonio, que se llamaba Isabel, y que luego él la hizo pasar por su sobrino, con sus hermanas, como si fuera sobrina. Pero la mujer con quien tuvo esta hija estaba casada y llevó el apellido de su padre. Cabe pensar, y esto es una idiotez, con lo cual atribuyo el grado de elevada dosis de idiota que puedo tener, ¿no? Cabe pensar que Dulcinea ocultara de alguna manera con quien tuvo esa hija, con quien no vivió, es decir, si Don Quijote, el amor que le mueve es Dulcinea, y Dulcinea no aparece nada más que en sus pensamientos, y Cervantes con esos 12 años, a que, según dice Don Quijote, pudiera ocultar con quien concibió su hija Isabel, esa mujer con la que nunca vivió, pudiera ser Dulcinea. Tiene entonces mucho de autobiográfico la obra de Cervantes. Hay en el Quijote pasajes en los que es él mismo, un poco en la persona de Alonso Quijano. Tanto en la persona de Alonso Quijano, quizá no, pensemos que no. Pero Cervantes, de alguna manera, sí. Por otro lado, sería imposible que usted no contara parte de su vida en una obra. Algo de Don Alberto está en una obra, algo de Ángel estaría en una obra. ¿Dónde se sabe que está en la obra? Por ejemplo, miren, en el capítulo 6, cuando están haciendo el cura y el barbero el escrutinio de sus libros para saber exactamente de dónde le viene la locura, porque si usted lee, termina tonteando. Cuando ellos se atreven a entrar en su biblioteca, de tal manera que podemos saber que según las ediciones de la biblioteca, cuándo fue concebido el Quijote, porque si Don Quijote lee libros entre 1592 editados y 1597, Cervantes tuvo que pensar en un personaje. Se dice que cuando estuvo preso después de este tema de los impuestos que habíamos comentado, que ahí le surge la idea del Quijote. En el prólogo de la primera parte dice que esto está concebido en una cárcel donde todo ruido tiene su habitación. Todo ruido tiene su habitación. Él lo piensa. Luego entonces pudiera, que no la escribiera es una cosa, que la pensara es otra. Claro, a lo mejor fue desarrollando. Claro, en el capítulo 6 habla de la Galatea. Y un personaje, que es el cura y el barbero, dicen, pero si ese Cervantes es amigo mío, es más versado en desgracias que en versos. Claro. Su obra propone algo, no concluye nada, esperemos una segunda parte, y esa segunda parte jamás la escribe. Pero Cervantes se nombra a sí mismo en el capítulo 6. Doctor, me vuelan los minutos. Debo interrumpirlo con mucho pesar porque estoy... ¿Qué les digo, queridos televidentes? Extasiado, disfrutando de esto que en algún momento jugué mentalmente a que era esa cena que proponía el doctor con Cervantes. Yo en esa misma medida la estoy disfrutando con él, esta entrevista. Volvemos, el tiempo vuela en televisión, qué pena, para esto sería un programa quizá de un día completo y aún así no bastaría. Esto es identidad, la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, orgulloso de tener un personaje. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale penoso, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Fin de espacio publicitario. Queridos amigos, ya cerrando programa con el doctor Ángel Martínez de Lara, experto en temas cervantinos y en el Quijote, que nos apasiona y de lo cual hemos estado conversando a lo largo de toda esta emisión. Quiero formularle una pregunta, directo, doctor. Si usted tuviese que rescatar 3 pasajes del Quijote, esos que más lo enamoraron, que le volaron los sesos, si usted me permite esa expresión que usamos acá a veces cuando algo nos asombra,
¿qué le digo? Como algo aquello del barbero al que le roban la vacía, pensando que era el yelmo de Mambrino, que a mí, por ejemplo, me pareció mágico. El realismo mágico no nace con García Márquez, está ya en Cervantes, por favor. ¿Cuáles serían estos 3 pasajes que usted rescataría para decir, esto es lo que me enamoró del Quijote? Bueno, mire, es imposible que para no contestar a su pregunta, yo no remita a mi historia personal, ¿no? Hace muchos años yo en televisión española, un profesor que luego fue profesor mío de doctorado, en un programa en el que se emitía una película, la de Rafael Gil del año 47, interpretada por Rafael Ribelles, en ese programa se dijo que a uno, hasta que no entiende el Quijote, hasta que no se le saltan las lágrimas. Si usted me pregunta por ese pasaje, habiéndolo leído varias veces, creo recordar que lo he leído cada 2 años desde los 18 hasta el 2000, hasta el 2005 lo leí cada 2 años. Y a partir de ahí, otra vez lo he vuelto a leer como en el 15 y lo he escrito una vez, ¿no? Con esta experiencia, yo he intentado encontrar el pasaje donde, inevitablemente, como desocupado lector, se me saltan las lágrimas. Y se me saltan las lágrimas cuando Sancho le engaña en el capítulo 10 de la segunda parte y le hace declarar el amor a Dulcinea delante de una aldeana fea y pobre. Y le dice, levántate, Sancho, que la fortuna de mi mal no harta, tiene tomados todos los caminos por el cual le pueda llegar algún contento a esta ánima mezquina que tengo en las carnes. Y luego se dirige a ella y le dice, mírame en esta sumisión y arrodillamiento que a tu contrahecha hermosura hago la humildad con que mi alma te adora. Pero se lo está diciendo a un personaje que el lector y Sancho saben que no es Dulcinea. Aún así, porque tiene una fe terrible en Sancho, y Sancho le dice que es Dulcinea, aunque no la veas, oye, perdona, tampoco eran gigantes, como vistes, los molinos, ni tampoco eran un ejército, las ovejas y los carneros. Luego esto, lógico, es que también te esté ocurriendo, pero eso es una trampa que le hace Sancho. Claro, un personaje que me parece también importante dentro de la trama es el bachiller Sansón Carrasco, con todos estos embustes. Yo no llego a entender, con mi poco conocimiento sobre el Quijote, si este era un personaje bueno o era alguien que envidiaba quizá en alguna medida a don Alonso Quijano y quería siempre vencerlo, derrotarlo, y por esto se ponía armaduras y ocupaba la posición de caballero para enfrentarse a él y humillarlo, y al final obviamente lo obliga a retenerse, pero más allá de eso es el epitafio que le pone, que me parece brutal. Yace aquí el hidalgo y fuerte que a tanto ingenio llegó. Por valiente que se advierte, pues la muerte no triunfó. En su vida y en su muerte tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantojo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. ¿Qué opinión tiene usted del bachiller Sansón Carrasco? Antes de la opinión, ¿usted me pregunta como si no supiera? No, conozco partes que me encanta. No es cierto. Que me encanta. Mire usted, le voy a hacer algo fuera de cámara, en cámara. El Quijote, hay un momento de la vida de cada cual de nosotros que tenemos que decir que lo hemos leído. Pero usted se lo ha leído. En algún momento, sí. De tal manera que toda entrevista inteligente conlleva una buena respuesta, y esto es una entrevista inteligente por su parte. Muy amable, gracias. Porque no todo el mundo que me pregunta sobre el Quijote ha leído el Quijote. Es decir, el Quijote tiene tal poder que nos hace decir lo que no dice. Pero usted hasta ahora, permítame, que no se ha salido del guión. Una frase que el Quijote no tiene y que todo el mundo dice que tiene, no sé por qué Sancho nos ladra en señal de que cabalgamos. Luego, no está en el texto. Usted puede hacer filología en 2 tardes. Muchas gracias. Me ruborizo con... No, le digo la verdad, Muy amable, doctor, muy amable. Cuando a uno le preguntan, y quien lo pregunta es una pregunta inteligente, las respuestas salen solas. Entonces, usted me preguntaba por los pasajes, ¿no? Ahora, por el bachiller. ¿Qué idea tiene usted del bachiller? Usted lo ha dicho. Era un buen personaje, era malo, no lo sé. Usted lo ha dicho anteriormente. Repase la entrevista. La envidia. La envidia. Nos tienen envidia. Cuando queremos ser, cada uno de nosotros, lo que estamos destinados a ser, yo sé el que soy, dice en el capítulo 5 Don Quijote. Eso es terrible. Esa confesión es terrible.
porque el mundo que nos rodea, que no sabe ser lo que es, porque no sabe ser absolutamente nada, nos quiere poner palos en las ruedas de nuestra bicicleta, en cada una de nuestras aventuras. Luego el Sansón Carrasco, el bachiller Sansón Carrasco, que incluso en la segunda parte al inicio se ofrece para ser escudero de él, le sigue intentándole acomodar su personaje creado para que Don Quijote vea que también es un caballero y que le reta, y le reta en el duelo final y lo vence. Es la envidia la que le vence. Es la envidia que le vence. Doctor, vamos a esta pregunta de la gastronomía en el mundo del Quijote, en este escenario maravilloso del Quijote. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Que también es un mundo total del que se puede conversar. El Quijote tiene dos posibilidades. Una, tiene usted la sensación de que se puede hacer así y quitar las migas de pan que le han caído de una comida pobre. Hay expresiones como... Creo recordar que doña Rodríguez le dice a Sancho harto de ajos, que es una expresión terriblemente pobre de que no comes nada más que ajos. Una expresión coloquial, en el lenguaje refranero, es contigo pan y cebolla. Hay momentos en que uno se come hasta la corteza del queso. Don Quijote en otros momentos pide lo que es una sardina arenque, un pescado prensado, un pescado salado, ¿no? Lo que daría yo por eso ahora. Pero también se come una buena comida. En las bodas de Camacho, en casa de don Diego Miranda, ahí se come muy bien. Es decir, si estuviéramos en España y saliéramos ahora mismo de esta entrevista, yo le invitaría a usted a una paletilla de cordero asada en horno de leña con unas patatitas panaderas, pan de miga que usted... ¿Y de tomar? Y de tomar, pues siendo español, un buen Rioja o un buen Ribera, que es el mejor, son los mejores vinos del mundo. Y a partir de ahí, lo que usted quiera. Qué bueno, qué maravilla, doctor. ¿Cómo estamos con el tiempo, señor director? ¿Cómo estamos con el hambre? Estamos perfectos. Con el hambre, con todo lo que usted nos ha narrado, pues ya bastante despierta el hambre en este momento. Doctor, volvamos un poquito, y en los pocos minutos que nos restan, a maravillarnos con estos temas del Quijote y de Cervantes. El Quijote puede ser leído ahora, en este momento, bajo la visión de los muchachos, de los jóvenes, tal como fue escrito, o hay que hacer adaptaciones para que resulte más comprensible, no sé si sea lo correcto decirlo de esa manera, porque en el español antiguo obviamente hay formas verbales, hay expresiones que a lo mejor a una gran parte de quienes intenten leer el Quijote pues les resultarían incomprensibles. ¿Cómo hacer para leer el Quijote ahora? Mire usted, no se puede obligar a nadie a que lea, como no se puede obligar a nadie a que ame o a que sueñe. Yo no le puedo decir, don Alberto, sueñe usted. Y usted piensa de mí. Pero mire que usted me ha hecho soñar con todo lo que hemos hablado. Eso es distinto, porque aplico algo que aparece ya en la poética de Horacio, que es intento modestamente enseñar deleitando. Porque usted y yo nos podemos pasar la vida contándonos historias. Entonces, el académico Arturo Pérez Reverte ha hecho una buena obra ingeniosa, que es adaptar el Quijote a un lenguaje, pero claro, un lenguaje desde allí. Claro. Yo no sé pero si ¿cuánto se pierde en esa adaptación? Pues lo mismo que pierde cuando usted echa... Lo mismo que se pierde cuando sobre una piel femenina no limpia, usted echa un perfume. Claro. Entonces, que lo haya hecho Pérez Reverte es meritorio. Ahora bien, un alumno mío se sorprende de que términos montubios aparezcan en el Quijote. Luego entonces, no lo toques. Alguien decía que adaptar el Quijote es como querer leer a Baudelaire en alemán. Por ejemplo, o ver, Cervantes lo dice, es como ver un tapiz por detrás. Claro. La magia está en la construcción, en el uso del lenguaje, en las metáforas, en esas ponencias mágicas, en el dibujo de los personajes, de los diálogos. ¿Qué diferencia hay entre un diálogo? ¿Usted cree que Cervantes no hubiera metido este diálogo en el Quijote? ¿Cuál de ellos? El que estamos teniendo usted y yo. A lo mejor que sí. En un pasaje del Quijote cabe este diálogo. Por ejemplo, el diálogo que tiene sobre perspectiva literaria el cura y el canónigo. Y usted puede estar sentado preguntándole a Cervantes lo mismo que no se me ocurriera a mí. Luego Cervantes, ¿qué es lo que hace? Meter la naturalidad del lenguaje humano en las conversaciones que tienen dos personajes que son amigos. Nos queda un minuto, doctor. Nos lo está comentando nuestro director. Entonces, en este minuto que nos queda, regálenos una conclusión. ¿Cómo invitar a esta juventud que no lee,
que no lee, que se ha quedado atrás de las computadoras, que se ha quedado en el teléfono celular y que dejó los libros de lado. ¿Cómo interesarle en el Quijote? ¿Qué le podríamos decir para llamarlos a abrir ese texto maravilloso, insisto, y no privarse de esa oportunidad de oro que es alcanzar las letras cervantinas? Mire usted, ocurre tres cosas terribles en nuestra sociedad actual. Primero, no hay conversación. Esto que estamos haciendo usted y yo es una conversación. Estamos sometidos por el éxito diario. El éxito diario inmediato, como si eso fuera una panacea. Y luego hemos endiosado la tecnología. A partir de ahí, todo esto que hemos dicho, lo que es propio de su experiencia humana, que está dentro de usted y que solo usted puede transmitir, cualquier lector puede encontrarla en el Quijote. Cervantes lo único que te pide es que te esfuerces en ello, nada más. En esta vida solo merece la pena lo que nos ha costado. Lo que nos ha costado. Si uno lee el Quijote, puede presumir de haber leído el Quijote. De estos cervantistas que yo he dicho que para mí son inconmensurables, Martín de Riquer anunciaba lo siguiente: cuando me encuentro a alguien que dice que no ha leído el Quijote, yo le digo, qué suerte tiene usted, porque ya puede hacer en esta vida algo que merezca la pena, como es leer el Quijote. Dicen que el primer encuentro con Cervantes se tiene en la segunda lectura del Quijote, que en la primera pasa mucho por alto, de manera muy breve, doctor. ¿Es esto cierto? Es cierto, claro. Tenga usted en cuenta que estamos hablando de un texto desubicado para nosotros hace 400 años. Entonces es lógico que uno se choque con esa realidad. Pongamos un ejemplo. Dos personajes de hoy en una novela de hoy le dice uno a otro, te voy a poner un WhatsApp mañana o esta tarde o luego. Y usted lee una novela dentro de 400 años. Usted tiene que ir a un diccionario donde diga, y que era un WhatsApp en el 2018. Por supuesto. Doctor, qué placer haber compartido con usted, un honor inmenso haber tenido esta charla, que la guardaré en la parte más íntima de mi ser y quizá como una de las entrevistas que más he disfrutado a lo largo de esta carrera, El sentimiento emocionado es recíproco. de haberlo hecho. Muchísimas gracias. Queridos amigos, nada más que decir, todo queda dicho con la inteligencia, la claridad prístina de este hombre que realmente conoce a Cervantes. Un placer.